El Mundial es el escenario más grande del fútbol, donde nacen las leyendas, pero también donde pasan los momentos más dolorosos del deporte. Hoy no vamos a ver celebraciones, hoy vamos a ver dolor. Estos son los 7 momentos más tristes en la historia de los mundiales. Top número 7. Argentina llegó al Mundial con muchas dudas en 2014, pero con una gran esperanza: Messi. Tenía 27 años, además venía de una temporada difícil en el Barcelona por las lesiones. Había críticas diciendo que no rendía igual con la selección, pero en el Mundial todo cambió. Tuvo un liderazgo inesperado, a diferencia de otras versiones suyas en Argentina. Messi no solo jugó bien, marcó 4 goles en fase de grupos, fue decisivo en partidos cerrados y empezó a asumir el rol de líder emocional del equipo. Argentina no jugaba un fútbol brillante, pero avanzaba gracias a momentos claves de Messi. Argentina no era un equipo dominante, Sabella planteó un estilo muy defensivo. La selección argentina ganaba muchos partidos por 1-0 o por penales. Messi era el principal generador de peligro. En pocas palabras, Argentina sobrevivía si Messi resolvía. Argentina eliminó a Suiza con gol agónico de Di María tras un pase de Messi en el inicio de la jugada. Además, eliminó también a Bélgica y Países Bajos, estos últimos en penales. Messi fue clave, aunque no siempre anotando en eliminación directa. En la final se enfrentaban a la selección de Alemania. Argentina versus Alemania fue un partido muy cerrado, físico y táctico. Alemania marcó en tiempo extra con gol de Mario Götze y Argentina perdía 1-0. Cuando terminó el partido, Messi se quedó en el campo mirando la copa, recibió el Balón de Oro del torneo pero no celebró, su expresión era de vacío. Fue una final que lo marcó demasiado, tanto así que años después el destino le dio la oportunidad de consagrarse campeón y dejar atrás esos malos recuerdos. Top número 6. Zinedine Zidane llegó al Mundial de Alemania 2006 con una historia ya escrita en el fútbol. Tenía 34 años, era campeón del mundo del 98 y campeón de Europa de los 2000. También había anunciado que este sería su último torneo como profesional. Francia no era favorita, pero Zidane todavía era visto como el alma del equipo. Tuvo un inicio lleno de dudas, pero fueron de menos a más, empates en fase de grupos y un equipo sin ritmo. También hubieron críticas fuertes a Zidane por su edad. Muchos decían que su mejor época ya había terminado, pero cuando Francia más lo necesitaba, él apareció. En octavos y cuartos de final, Zidane volvió a ser Zidane. Asistencias mágicas, control total del juego, liderazgo absoluto. Francia eliminó a España y a Brasil, las 2 favoritas del torneo. De repente, Zidane estaba otra vez en la final del mundo. Aquella final donde se enfrentaron a Italia. Italia anotó el primero. Zidane empató con un penal de Panenka. Pero el partido se volvió tenso, físico y emocional. Todo estaba igualado hasta que llegó el momento que lo cambió todo. En el tiempo extra ocurrió lo impensado. Un intercambio de palabras con Marco Materazzi más una provocación verbal causó que Zidane perdiera el control y entonces un cabezazo directo al pecho. El árbitro no dudó, roja directa. Zidane es expulsado en la final de su último partido como profesional. Zidane no discutió, no protestó, solo caminó lentamente hacia el túnel, sin mirar atrás, mientras todo el estadio lo veía salir del fútbol para siempre. Ese día fue el final de uno de los más grandes. Francia perdió la final en penales y el mundo se quedó con una imagen imposible de olvidar. Una leyenda mundial, terminando su carrera siendo expulsado en la final del mundo. Top número 5. Nadie esperaba lo que iba a suceder el 4 de julio del 2014 en el partido de cuartos de final entre Brasil versus Colombia. Minuto 87 del partido, Neymar recibe un rodillazo por la espalda del defensor colombiano Zúñiga. El impacto fue en la zona baja de la espalda. Neymar cae al suelo con mucho dolor y es retirado en camilla llorando.
una lesión que iba a cambiar el rumbo de Brasil por muchos motivos. Después de los exámenes médicos se confirmó fractura de la tercera vértebra lumbar, una lesión en la columna. No fue necesario cirugía, pero sí inmovilización estricta. Se estimó una recuperación de 4 a 6 semanas, por lo que se quedó fuera del mundial. Neymar era el mejor jugador de Brasil en ese torneo, llevaba 4 goles. Su baja llegó justo antes de la semifinal ante Alemania. Brasil perdió ese partido 7-1, uno de los resultados más duros de su historia. Su ausencia dejó el equipo sin su principal estrella ofensiva y referente. Neymar tenía solo 22 años y era la gran esperanza de Brasil en su mundial como local. ¿Qué hubiera pasado si Neymar juega esa final contra Alemania? ¿Hubiera podido evitar esa humillación o de igual manera los hubieran goleado? Lo que sí es seguro es que esa dura lesión le quitó la oportunidad de poder seguir siendo figura de la Copa y de poder haber sido un posible campeón del mundo. Ese día simplemente fue un capítulo para el olvido. Salió del estadio llorando y muy afectado. Incluso dijo después que pudo haber sido mucho peor la lesión. Top número 4. La historia de Roberto Baggio es una de las tragedias deportivas más recordadas del fútbol. Italia dependía totalmente de Baggio. Durante ese mundial, Italia estuvo muy cerca de quedar eliminada varias veces, pero Roberto apareció constantemente para salvar al equipo. Marcó 2 goles decisivos, cargó ofensivamente a Italia y prácticamente llevó a su selección hasta el final él solo. En Italia lo veían como un héroe nacional. El problema era que Baggio llegó muy golpeado físicamente a la final. Venía acumulando muchísimo cansancio y además tenía molestias musculares importantes. Aún así, decidió jugar la final contra Brasil, una final muy tensa. El partido terminó 0-0 después de 120 minutos. Todo se decidió en penales. Brasil tenía ventaja y entonces llegó el turno de Roberto. Si fallaba, Brasil sería campeón del mundo. Este fue el penal que marcó su carrera. Baggio tomó carrera y el balón se fue por encima del arco. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the world. En ese instante, Brasil ganó el mundial, pero una imagen quedó para siempre. Mientras los brasileños celebraban, las cámaras enfocaron a Baggio solo, quieto, mirando el vacío. Esa imagen se convirtió en uno de los momentos más tristes de la historia en los mundiales. Lo más injusto, muchos aficionados sienten que fue cruel, que todo el peso de la derrota cayera sobre él, porque si la selección de Italia había llegado a esa final era principalmente gracias a Roberto. Durante años el penal eclipsó todo lo increíble que hizo en ese torneo. Top número 3. Cristiano llegó a Qatar con muchísima presión, tenía 37 años, venía de meses difíciles en el Manchester y gran parte del mundo debatía si todavía podía ser decisivo al máximo nivel. Además, esta Copa del Mundo parecía su despedida definitiva en los mundiales. Portugal tenía una generación histórica. Portugal contaba con jugadores como Bruno Fernández, Bernardo, João Félix, Rafael, Rubén Díaz, entre otros. Muchos pensaban que era la mejor selección portuguesa desde la Euro 2016, se sentía demasiada presión entre vestidores. Aunque Cristiano marcó un gol en la fase de grupos, comenzaron las críticas. Se hablaba de su edad, de su nivel físico y de si el equipo jugaba mejor sin él. El entrenador Fernando Santos incluso decidió dejarlo en el banco en octavos de final contra Suiza. Portugal ganó 6-1 ese partido y la presión mediática aumentó muchísimo. El golpe definitivo llegaría en cuartos contra Marruecos. Portugal enfrentó a Marruecos en un partido decisivo, pero sobre todo para Cristiano. Marruecos anotó antes del descanso y Portugal empezó a desesperarse. Cristiano entró desde el banco en el segundo tiempo.
intentando cambiar el partido, pero el gol nunca llegó. La escena más triste fue cuando el árbitro pitó el final. Las cámaras siguieron a Cristiano mientras caminaba solo. La imagen impactó tanto porque todos entendieron lo que significaba. Probablemente acababa de terminar el sueño mundialista de uno de los futbolistas más grandes de la historia. Pero todos sabemos algo, Cristiano nunca se rindió y años después volvería para su sexto y último mundial. Pero eso es otra historia para otro video. Top número 2. Brasil había ganado los mundiales del 58 y del 62 y Pelé ya era considerado la mayor estrella del fútbol mundial. Todo el planeta esperaba verlo dominar nuevamente el torneo en Inglaterra. El problema, todos querían detenerlo. En esa época el fútbol era muchísimo más violento, no existían tarjetas amarillas, casi no se protegía a los jugadores y los árbitros permitían entradas durísimas. Desde el primer partido contra Bulgaria, Pelé recibió patadas constantemente, terminó lesionado después de múltiples faltas. Brasil empezó a derrumbarse. Pelé tuvo que perderse el siguiente partido contra Hungría por el dolor y las lesiones. Brasil perdió ese encuentro y quedó obligado a ganar el último contra Portugal. El partido contra Portugal, aunque todavía estaba lesionado, Pelé decidió jugar, pero el defensor portugués João Morais le hizo entradas extremadamente fuertes que empeoraron su estado físico. Una de ellas es recordada como una de las peores faltas en la historia de los mundiales. Lo peor es que el árbitro ni siquiera expulsó al jugador portugués y como en ese tiempo no existían sustituciones, Pelé tuvo que seguir jugando prácticamente lesionado y cojeando. La imagen que marcó al mundo fue la de Brasil quedando eliminado en fase de grupos. Pelé salió destruido física y emocionalmente. Después del torneo dijo que no quería volver a jugar otro mundial porque sentía que el fútbol se había convertido en demasiada violencia. Incluso llegó a temer quedar inválido por las lesiones. Top número 1. La selección de Colombia llegaba al Mundial del 94 como una de las selecciones favoritas a ser revelación. Venían de golear 5-0 a Argentina en Buenos Aires y muchos creían que podía hacer historia. Andrés Escobar era uno de los líderes del equipo, elegante, tranquilo y muy respetado. Lo apodaban el caballero del fútbol. Pero nadie esperaba que el 22 de junio de 1994 pasaría algo inexplicable, el autogol contra Estados Unidos. En el partido Escobar intentó cortar un centro peligroso, pero el balón terminó entrando en su propia portería. Esta jornada Colombia se enfrentaba al local a Estados Unidos. Empezaba ganando Estados Unidos con este gol en contra de Andrés Soria del fútbol mundial. Colombia perdió ese día 2-1 y quedó prácticamente eliminada del mundial. El país entero quedó en shock porque había expectativas gigantescas. La presión y el ambiente en Colombia estaba al límite. En esa época el fútbol colombiano estaba muy relacionado con apuestas ilegales, dinero del narcotráfico y grupos violentos. La eliminación generó rabia en muchas personas, especialmente porque algunos habían perdido enormes cantidades de dinero apostando. Aún así, Andrés Escobar publicó un mensaje muy recordado después del partido. Básicamente pedía calma y decía que la vida no terminaba por un error en el fútbol. Días después de regresar a Medellín, Escobar salió con unos amigos. En un estacionamiento tuvo una discusión con varias personas que comenzaron a burlarse del autogol. La pelea escaló y Andrés Escobar fue asesinado con arma de fuego en la madrugada del 2 de julio de 1994. Su muerte conmocionó al mundo entero. Mucha gente sintió que el fútbol había cruzado una línea terrible. Un jugador terminó pagando con su vida por un error deportivo. Esto resalta la inmensa presión psicológica que soportan los atletas y la necesidad de proteger su integridad fuera de la cancha.